En la clase de hoy vamos a ver una sexta parte de vocabulario actual del mundo de la moda. Esto quiere decir, como os imaginaréis, que tenéis 5 clases previas en clases emitidas donde voy explicando otra serie de palabras sin las cuales hoy en día, bueno, pues es muy difícil sobrevivir en la industria de la moda porque hay que manejarlas, hay que conocerlas, van cambiando continuamente. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase de hoy, que muchas de las tendencias son prácticamente las mismas que teníamos hace un año o hace 2, que les han cambiado el nombre, han cambiado alguna cosita y así seguimos produciendo moda. Esto lo he explicado muchas veces. Es, bueno, pues también parte pues de seguir generando industria. Es un poco, bueno, pues a veces engañoso, diría yo, ¿no? Pero es parte del marketing propio de la industria, como en cualquier otra, pues en moda también tenemos que seguir generando ese movimiento con todas las implicaciones que tiene del consumo, etcétera, que podríamos entrar a debatir largo y tendido, pero en cualquiera de las demás industrias que podamos imaginar se hace lo mismo, se van cambiando los nombres, se cambia un poquito la apariencia externa y se generan esas necesidades. Si no, pensad que pues, las revistas de moda, por ejemplo, morirían en cierto sentido, entendedme, que siguen produciéndose colecciones y demás, pero a la hora de analizar, a la hora de hablar de las colecciones, bueno, pues se van produciendo esos neologismos también. Muy importante, que esto también, si veis otras clases, seguro que lo decía, no solo, y esto es verdad, derivan del mundo editorial, sino que hoy en día, de hecho, muchas de las palabras que surgen es al revés, surgen de la calle. Y cuando hablamos de la calle hoy en día no nos referimos a la calle como algo físico, sino pues redes sociales. Fundamentalmente TikTok es casi la red social que más tendencias está generando en los últimos años, más incluso que Instagram, porque es una red social mucho más fresca, mucho más joven, con muchísimo más movimiento. Si veis cualquier vídeo de TikTok, se viraliza mucho más rápido, tiene millones de visualizaciones y esto hace que cualquier palabra, cualquier tendencia que se origine en cualquier sitio del mundo, valga la redundancia, viaje a una velocidad extrema hasta hace un tiempo inimaginable y de ahí, como digo, que muchas de las tendencias hoy en día y muchas de estas palabras que nos acabamos inventando, pues como lo del Imperio Romano y todas estas cosas, surjan de ahí y no tanto de la propia industria de la moda, y es al revés, y la industria de la moda se acaba contagiando de eso. Estamos, bueno, pues viviendo uno de los momentos donde más acusado es este vuelco de que la inspiración venga de la calle a la pasarela y no al revés. La primera de las palabras que vamos a ver, si estáis en redes sociales, que deberíais estar, es obligatorio. A quien no le guste, lo siento mucho, hay que estar en redes sociales, incluso aunque no mostréis nada de momento, que no tengáis ninguna cuenta con contenido propio, pero tenéis que tener una con la que podáis conectaros para seguir a todas las cuentas habidas y por haber. En las clases yo también os recomiendo muchas cuentas para seguir, seguro que en algún momento me habéis oído, así que siempre súper atentos y atentas para ir cogiendo todos esos nombres. Intento lo nuevo que voy descubriendo, decíroslo siempre. Sabéis también que me encanta si me decís, porque así yo os comparto y entre todos aprendemos. Y como os decía, si estáis en redes sociales, veréis que desde hace, os diría que apareció como en Navidades o una cosa así, es cuando empezó un boom. Yo recuerdo haber visto un día en TikTok, en TikTok, en Instagram lo vi, lo de Mobwife, y al día siguiente mi Instagram tenía como 10 cuentas que ya hablaban de eso. Así, inventándome un poco los datos para que lo entendáis, pero hoy en día sabemos que funciona así, lo publica una persona y se expande. Bueno, el primer término, como digo, es Mobwife, que hace referencia a pues esta idea de la estética que tendría la esposa de un mafioso, la esposa de alguien que perteneciese a todo este mundo del narcotráfico, las mafias, etcétera, y ha aparecido sobre todo porque es ahora mismo el 25 aniversario de una serie mítica de Los Soprano que justo iba sobre toda esta cuestión
y también porque se ha lanzado, han coincidido las dos cosas, una nueva serie, que seguro que también la habéis visto, porque ha estado Sofía Vergara por España y en un montón de sitios haciendo gira de estrenos, de una nueva serie llamada Griselda, en la que interpreta a una persona real que pues lo mismo fue narcotraficante, etcétera. Entonces se caracterizan por tener una estética bastante particular, en la que sobre todo vemos que hay mucho oro, eso es uno de los ingredientes principales, mucha joyería de color dorado, pero no solo joyería, sino como veis también accesorios de cinturones, de cadena, eso también muy habitual, relojes, mucha joyería muy ostentosa, muy recargada, mucho animal print, eso también es uno de los elementos clave, dorado también en los tejidos, en la ropa, vemos aquí algunas imágenes de la serie de Los Soprano, también esta primera que veíamos, como veis, oro, animal print, maquillaje muy recargado, de hecho, si ya conocéis la tendencia, habréis visto que de Mobwife hay vídeos tanto de estilismos como mucho de maquillaje están proliferando también y es un maquillaje muy cargado, marcando tanto el labio en un rojo tirando a un cereza y ojos muy marcados también, en contra de esa idea de escoger una cosa o la otra. Mobwife es las dos cosas, todo muy intenso y bueno, pues es una tendencia que, como os digo, se inspira en esas mujeres de mafiosos adquiriendo lo que sería la estética de los italoamericanos, es decir, de las esposas de la mafia italiana en Estados Unidos. Todo es, como os decía, esa inspiración de Los Soprano y todo ese imaginario que tenemos en la cabeza de lo que sería esta gente, ¿no? Os cuento aquí una polémica que surgió también en este sentido de bueno, pues una serie de personas que salieron hablando de que esto estaba siendo apropiación cultural. Os lo digo porque muchas veces en las clases también os hablo de esa cuestión, de la apropiación cultural y la apreciación cultural, la línea tan fina que hay. Siempre os digo que yo no tengo la respuesta, ojalá la tuviera, que hay que andarse con mucho cuidado, etcétera. Entonces, fue todo muy rápido, surgió la tendencia y, como os digo, también es el tema polémica, sabemos que es intrínseco a que surja algo y hoy en día más que nunca. Entonces empezaron a aparecer vídeos de gente que decían que se estaban apropiando, gente pues realmente que pertenecía a esta cultura y decía que se estaban apropiando de ella y que bueno, pues estaban haciendo esa perversión de la apariencia, ¿no? No tardaron en aparecer en contraposición otras personas de ascendencia africana, creo que fue sobre todo en Estados Unidos, que ya sabemos que allí es mucho más acusado la cuestión del racismo. Entonces aparecieron también muchas mujeres negras grabando vídeo diciendo que, bueno, pues que era una vergüenza cómo en cuanto estas mujeres habían salido a quejarse de la apropiación cultural, se las había tenido en cuenta, siendo que realmente en este caso no es una cuestión que afecte al racismo, ni muchísimo menos, y equipararlo con la problemática de las mujeres negras en Estados Unidos en cuanto a su apariencia, pues era muy injusto. Entonces, simplemente os dejo ahí la reflexión, la pongo sobre la mesa para que sepáis que también ha surgido polémica en torno a esto. Realmente hoy en día sabemos que polémica hay en todo y bueno, pues algunas se alargan más, otras duran menos. Esta no sé deciros si ha sido algo puntual o dará lugar a que la estética no prospere. También os digo que no creo que sea una estética que vaya, en mi opinión, creo que vaya a triunfar demasiado si no es de esta manera mucho más depurada. Bueno, vemos aquí a dos ejemplos que suele haber casi siempre en las clases de tendencias, porque es inevitable: Kendall Jenner, Hailey Bieber, y bueno, pues aparecen llevando varios también de los elementos
que son característicos de esta tendencia, como podrían ser también los abrigos de pieles, en este caso abrigos sintéticos, pero que sepáis también que el tema de las pieles es muy mob wife. Entonces, bueno, pues aquí vemos que está ya muchísimo más refinado, bebe de esa estética, en realidad hay también en el look de Hailey Bieber, como veis, pues hay pieles, hay oro, hay labio marcado, pero ya es, bueno, pues por ejemplo, el pelo es muy diferente, si os dais cuenta, la auténtica mob wife llevaba el pelo muy cardado, normalmente pelo teñido de rubio, este rubio también muy noventero, muy característico, muy Donatella Versace de los 90 también. Donatella sería como el paradigma un poco de esa estética, sin ser mob wife, es otra cosa, pero estaría bastante cercano esa apariencia. Y bueno, pues otra, digamos, otra forma en la que os puedo transmitir, por seguir viendo más imágenes y que entendáis un poquito en qué consiste, es viendo imágenes de los 90. En lo que es el nombre en sí de mob wife como tendencia ha aparecido ahora, pero qué duda cabe que está inspirándose, como os digo, en esa moda de esas personas en concreto, pero que se dio durante los años 90. Y aquí tenemos algunas imágenes de estilismos de la época, de editoriales de revistas o de pasarela, como veis aquí, con la modelo Karen Mulder. Y bueno, pues vemos varios de esos elementos, ya no en plan mob wife, pero que os sirven para entender, para tener ideas, para ver cómo podría ser esa adaptación, que sigue siendo recargada y excesiva, como veis, vemos las pieles, vemos el oro, vemos los logos, vemos toda esa exageración, pero pasada por el filtro de la pasarela, del estilismo, de la industria de la moda en general y no en su origen puramente en bruto. Si alguna de las cosas que voy enseñando necesitáis que repita o no se entiende bien, sabéis que me lo podéis preguntar lo que haga falta. Veo que me habéis dejado ahí una duda que me ponéis. Oliver, ahora no sé qué palabras he podido decir. Si me decís a qué me estaba refiriendo, os repito lo que era, que ahora no caigo. Me decís y repito. Pasamos a la siguiente de las palabras de la clase de hoy, que sería el caso extremo y opuesto, que sería la post-wife, es decir, la esposa pija, a diferencia de la mob-wife, que sería pues esa idea un poco de lo chabacano, para que me entendáis, de lo ensalzar lo vulgar. Sería una tendencia pues, que habla de eso, ¿no? De glamurizar la estética vulgar, para entendernos. Y en este caso es lo opuesto, es la esposa pija, refinada, perfecta. Y el paradigma de esto sería este personaje de televisión, Lili Van der Woodsen, de la serie Gossip Girl. La he recomendado muchas veces, ya es una serie que se ha quedado vieja, no sé, con la tontería ha pasado un montón de tiempo desde esta serie, pero a nivel moda sigue siendo, pues, es como El diablo viste de Prada, pues ya hace unos cuantos años, de hecho luego veremos una imagen, pero siguen siendo productos audiovisuales que nos inspiran muchísimo, aunque ya veamos, en el caso de Lili, no, sus estilismos siguen siendo totalmente actuales, en el resto sí que ya se ven algo obsoletos, pero sigue siendo una serie que a los amantes del mundo de la moda nos encanta en general ver, no por las historias en sí, que bueno, pero por cuestión de estilismo, por las historias que salen no del guión en sí, sino de que pues salen muchas veces escenas de la New York Fashion Week o de bares que sean conocidos a nivel pues de famoseo de la industria de la moda, salen incluso diseñadores, salen un montón de personajes famosos en esta serie, entonces os recomiendo que la veáis, aunque ya está, como digo, se ha quedado ya un poco vieja. Y el reboot que hicieron después es muy diferente, también súper inspirador, pero muy diferente, también lo recomiendo. En este caso, como os decía al principio de la clase, vemos que
prácticamente es ponerle otro nombre a algo que ya estábamos viendo, que era el Quiet Luxury. Lo veíamos, no sé si en la clase justo anterior o en la anterior, ese concepto del lujo silencioso. Viene, la post-wife viene a ser eso, la mujer esposa perfecta y que va vestida con Quiet Luxury, o sea que es la evolución del término, pero en este caso pues dándole esos matices de que sería pues eso, encima la esposa, ¿no? Que no sé hasta qué punto sería un poco polémico el poner ese sobrenombre y que convertir en tendencia a día de hoy algo tan tradicional, pero ha surgido el término y os lo enseño para que estéis al día. Entonces, vemos que sobre todo pues, se basa en tejidos de máxima calidad, cortes muy clásicos, colores neutros, como veis ese clasicismo aplicado tanto a formas como a prendas. Vemos que llevan pues, los míticos clásicos. Vemos aquí a nuestra protagonista llevando pues, el bolso Birkin con una gabardina, con una trench, o bueno, pues el típico twin set, que esto va a ser tendencia también, los conjuntos de jersey y chaqueta de Rebeca y jersey a juego, los llamados twin set de punto, también van a ser tendencia. Y bueno, pues creo que se intuye bastante bien cómo sería lo que sería una post-wife. La palabra es que en español, pija, esposa pija, creo que se entiende perfecto, pero aquí algunos ejemplos más por entenderlo en la calle. Pero es que si veis las fotos, las podría coger, trasladarlas a la explicación del Quiet Luxury y estaríamos hablando prácticamente de lo mismo. No os puedo decir una diferencia real, quizá el Quiet Luxury no se define en sí por ser pijo, sino por realmente no es tan perfectito, digamos. El Quiet Luxury, lo que se basa es en llevar mucha calidad encima sin que se note. La post-wife es más recatadita, como veis lo utilizo todo además en diminutivo para que se entienda que es bueno, pues, el rollo este de la mujer perfecta, y pongamos esto entre millones de comillas, pero para que me entendáis, que Lili van der Butsen sería el ejemplo paradigmático de esta tendencia. Entonces vemos pues esos colores claros, neutros, todo muy limpio. No vemos aquí ejemplo, pero para que me entendáis, pendientes de perla, etcétera, sin ser la pija española, que sería algo muy diferente. Si os viene a la cabeza el ejemplo típico de mujer pija en España, no sería lo mismo, es otra cosa, es más este aire de, como estamos viendo aquí, de mujer clásica, pero neoyorquina, que vive en la Quinta Avenida y tiene un súper apartamento con vistas a Central Park y toda su vida es de esta forma perfecta, ¿no? Y aquí tenemos una recomendación de serie. Esta serie nueva, no me acuerdo en qué plataforma está, pero es una serie que se inspira en, bueno, los estilismos los están analizando todos, las joyas que salen, son una maravilla. Además salen un montón de joyas de una marca de la que os hablé en la clase de Chanel, que es la marca Verdura, que no es tan habitual verla en ningún sitio, entonces también es curioso por eso. Y es una serie que en lo que se basa es en los llamados cisnes de Truman Capote. Y estos, bueno, pues Truman Capote, no sé si sabéis quién es, os acordáis, era un escritor, por ejemplo, escribió Desayuno con Diamantes, que esto sí seguro que lo sabéis, y fue un escritor que se hizo amigo, se introdujo en la alta sociedad neoyorquina y se hizo amigo íntimo de las esposas de, bueno, pues de la florinata de Nueva York. Entonces les llamaban los cisnes de Truman Capote. Y esta serie va sobre eso, va sobre ese grupo de mujeres que son pues, nombres propios de familias archimillonarias, como os podéis imaginar. Está en HBO, gracias por el chivatazo.
me estáis diciendo que está en HBO. Y bueno, pues habla sobre esto, ¿no? Y a nivel joyas, moda, en cuanto a la elección de las actrices por el parecido y demás, sí que he leído críticas, pero lo que es a nivel estético promete muchísimo. Y tenéis aquí el nombre de la serie. No sé si os referís a eso, a que escriba eso, o al tema de lo de los cisnes y demás, y de Truman Capote. Vale, el nombre de la serie lo tenéis aquí abajo. Y bueno, pues realmente no es tanto, como veis el aspecto es mucho más distinguido, no es ese aspecto tan relajado de la post-wife, pero desde luego están muy de la mano y por eso os lo he querido sumar también para que la tengáis en cuenta esta recomendación y que si podéis la veáis y bueno, pues también al final son nombres propios de la historia de la moda y por todo lo que llevan, os lo digo muchas veces, el conocer esas personas que al final pues, han sido mecenas de algún modo, eran quienes, como cuando hablamos de Wallis Simpson, pues sin ser ella ni diseñadora ni haber trabajado directamente en la industria de la moda, son nombres que hay que conocer, son referentes estéticos y aquí estamos hablando un poco de lo mismo, el tema de los cisnes de Truman Capote, pues es muy conocido. El término en sí, de hecho, se utiliza muchas veces para hablar de otras personas y entonces, bueno, pues recomendamos también esa serie desde esta clase para que si podéis le echéis un vistazo. Pasamos al siguiente término que ha surgido también de las redes sociales, que es el término coquette. Si buscáis resultados en TikTok, aparecen ya millones de resultados. Viene del francés, nos lo dice prácticamente la palabra, significa coqueto y ya eso nos ayuda a entender bastante bien en qué consiste. Es una tendencia que exalta lo hiperfemenino, entendido como siempre en ese sentido tradicional y clásico de muñequitas, para que me entendáis, profusión de rosa en todo habido y por haber, sin ser el Barbiecore, que no es exactamente lo mismo. El Barbiecore ya sabemos que surgió por la película Barbie y era además pues en el rosa Barbie. El coquette es un rosa más bebé, más clarito y va acompañado de pues, uso de vestidos baby doll, de muchos lazos, 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 lazos en todas partes. Sobre todo está dando a su vez lugar, no solo ha surgido de aquí, también de otras tendencias, pero los lazos en el pelo, los lazos de tamaño XXL en el pelo, una de las tendencias que lo ha adoptado es el coquette. Entonces vemos que ahora hay lazos en el pelo en todas partes. En este caso, sobre todo lo vamos a ver en rosa. Fijaos cómo incluso dentro de una misma tendencia, como hablamos, luego hay muchas variantes y va evolucionando y tenemos que entender también desde un punto de vista sociológico, ya aquí intentando aplicar pues, una forma más objetiva de ver la evolución de la industria de la moda, debemos entender que una tendencia surge en TikTok, una persona publica un vídeo y al día siguiente va a haber otra persona que quiera seguir esa tendencia, pero quiera diferenciarse de eso y ser quien se lleve las visualizaciones, ser quien consiga hacerse viral. Entonces va a ir cambiando eso, introduciendo algo nuevo que se le ha ocurrido y así es como va cambiando esa tendencia, pero además a un ritmo vertiginoso. Entonces, lo que tenemos como coquette, si buscamos imágenes, podemos tener cosas muy diversas. De hecho, vemos coquette también en algo mucho más cursi, mucho más estilo casi a ese granny del que hablábamos otras veces, ¿no? Al estilo abuelita casi, o lo podemos también tener en este aspecto, que fijaos que es bastante distinto a esto que estamos viendo aquí, que es mucho más infantilizado, pero también con esos aires de abuelita, con el ganchillo, con todos los lazos por aquí, un poco nos recuerdan a esos tapetes que hacían antes las señoras mayores. O vemos también el uso del tweed, casi una inspiración en la película Clueless. Fijaos también que va un poco
por el mismo sentido, pero sobre todo podríamos resumirlo en uso de rosa y lazos. Eso sería lo que mejor nos ayudaría a entender en qué consiste el coquette. La primera imagen de coquette, os pongo, sí. Siguiente término, The Office Siren. Este igual me la juego a que lo habréis oído menos, no es tan viral como Coquette o Mob Wife, que se ha hecho muy conocido, sobre todo el de Coquette. Y el de Office Siren o sirena de oficina es una tendencia un poco más nicho, más reducida, que consiste en una mezcla del estilo minimal de los 90 de oficina con un aire sexy, para que me entendáis. Así dicho, suena un poco complicado de entender, pero vamos a ver imágenes ahora y os va a quedar más claro. Elemento esencial que vais a ver en, no sé si en todas, pero en el 90% de las fotografías, gafas de ver. Gafas, como veis aquí, con una tendencia muy noventera. Aquí las vemos más redonditas, pero fijaos, sobre todo gafas de graduadas rectangulares de estética totalmente oficina. Vemos uno de los nombres por excelencia cuando hablamos de tendencias, aunque lleva unos meses un poco alejada del ojo público. ¿Os habéis fijado? Ya no está tan presente, ha estado un tiempo alejada del mundo de la moda, pero suele ser un nombre habitual cuando hablamos de tendencias. Si nos ponemos a ver la clase 1, la clase 2, en la mayoría en algún momento sale Bella Hadid, porque es una persona que suele ser de las primeras que adopta estas tendencias que van saliendo, además las más extremas. Arriesga muchísimo, nos podrá gustar, no nos podrá gustar, ya eso irá a gustos, nos parecerá que lo lleva mejor, peor, pero desde luego es una de las personas que más se apunta al carro de ser las primeras que lleva esas tendencias más arriesgadas, más difíciles de llevar, desde luego. Y aquí la vemos muy en esa línea de la sirena de oficina. Entonces, fijaos cómo tenemos un poco esa mezcla que os decía, ¿no? Pues la camisa que llevaría con americana para ir a la oficina, pero muy abierta, enseñando mucho escote, mezclada con pendientes de aro, por ejemplo, y las gafas. Entonces, es como esa, que se entienda lo que voy a decir, pero un poco el rollo oficinista sexy. Entramos otra vez en terrenos pantanosos al utilizar estas palabras, pero para que se entienda lo que quiero decir a nivel estético, creo que ayuda bastante. Colores oscuros, mucho color negro, mucha raya diplomática, tan característica de la ropa de oficina, de los trajes. Vemos aquí más ejemplos. Vemos aquí esta raya diplomática que os comentaba y cómo, si os fijáis, el tema de las gafas, incluso si son de puro adorno, porque aquí no están sirviendo más que para estilizar, están ahí siempre, o bien de las que no tienen montura, o bien de las que llevan la montura muy fina, pero sobre todo esa forma rectangular, estética 100% noventera, y vemos cómo se juega con esos elementos de ropa de trabajo, de la americana, el traje de 2 piezas, pero pues o bien, como veíamos aquí, enseñando mucha parte del escote o jugando con los bralets, los encajes, las transparencias. Entonces, bueno, tenemos también formas más arriesgadas de verlo. Desde luego que podemos apreciar que no se tratan de lo mismo. Aquí es un caso de bien, fotografía editorial, y aquí vemos pues, que sería un ejemplo más pues, para la vida real, que también debemos diferenciarlo siempre en moda. Pues, también es algo que debemos tener en cuenta, os lo explico también en muchas ocasiones, cuando vemos cómo se vestían los años 80, cómo se vestían los años 90, y no es realista si solo buscamos fotografías de desfiles, de editoriales, porque luego no se viste así en la calle, todo es
adaptado al día a día, reducido en sus volúmenes, en lo que se enseña, no es algo práctico. Entonces, tenemos que hacer esa diferencia y entender que las tendencias no es lo mismo que alguien se haga una foto en su casa para subir a redes sociales y lo etiquete con esa tendencia, pero luego en la calle no lo vamos a ver así. Sí hay gente que lo lleva en su forma más extrema, pero no es lo habitual. Entonces, vemos aquí varios ejemplos de lo que sería la tendencia de sirena de oficina y podéis entender, creo que se aprecia bastante bien en qué va a consistir. También marrón chocolate, vemos aquí que es un color que había estado muchos años en el olvido y desde hace pues como un año o dos está muy presente, es color totalmente tendencia. El rojo también ha vuelto hace un tiempo muy fuerte y como os digo, el marrón en esta tendencia y en alguna otra que hemos visto tiene muchísima presencia. Hay muchas marcas, como puede ser The Row, por ejemplo, que también os he hablado de ella, con el Quiet Luxury, con un montón de tendencias más. The Row y todas estas que hacen ese minimalismo, pero actualizado, utilizan mucho marrón chocolate. Ejemplos que os decía que vamos a ver también, y vamos a hablar del Diablo Viste de Prada, que os comentaba que ya es una película antigua, pero que a veces nos sigue saliendo. Pues tenemos ahí dos fotografías de Gisele Bündchen, no sé si os acordáis, que aparece en la película brevemente, y serían dos ejemplos perfectos de lo que sería esa sirena de oficina, no de ahora, sino en su momento, pero que sirven de inspiración, serían el mood board de una persona que quisiera utilizar la tendencia sirena de oficina, pues tendría estas fotografías de Gisele, las tendría puestas ahí, pinchadas, y vemos que no falla el tema de las gafas y la vestimenta de oficina, pero en cierta manera sexualizada. También vemos a Charlotte York, que es un personaje de Sexo en Nueva York, que había pasado siempre muy desapercibido y que de hecho en la mayor parte de la serie quizá la identificaríamos con el coquette, no puramente, pero sí en muchos de sus estilismos es bastante coquette. Pero esta imagen que he visto de ella, de cuando trabajaba en la galería de arte, me ha parecido que nos ayudaba a ilustrar bastante bien y para hablar de cómo ha resurgido o cómo ahora se está revisitando su aparición en la serie. Creo que esto ya lo comenté en algún momento, que siempre había sido el personaje sería Carrie Bradshaw y lo sigue siendo, pero a raíz de que a Christine Davis, que es la actriz que hace de Charlotte York, la invitasen y la eligiesen como estrella invitada para el último desfile de Jacquemus, se ha un poco como puesto de moda otra vez y pues también muchas de sus imágenes están ahora en esos tableros de inspiración. Imágenes que nos siguen ayudando a comprender esto, vemos tanto imágenes de pasarela como una imagen random de Pinterest que nos permite el comprender, no he nombrado el color gris, pero por supuesto también color gris, ya os he dicho, negro, marrón chocolate, azul marino también, aunque quizá menos porque el azul marino se nos iría y el azul marino tiene esas connotaciones más clásico pijas y en este caso no sería esa la idea. Entonces sería más negro, gris, marrón chocolate, nos estaríamos moviendo ahí. Como veis, ropa de oficina, pero dada la vuelta y transformada con esos toques. Aquí, insisto, es algo de pasarela, pero que nos permite entender en qué consistiría esta estética. A ver, voy a ir rebobinando, que me habéis dejado cosas preguntando, cosas que necesitabais que repitiera. La primera imagen de Coquette. Voy a ello. Si tenéis dudas, me vais poniendo. Luego, también cuando se hablaba del tema de los cisnes de Truman Capote,
por hacer una analogía, no es lo mismo, pero se le ha comparado muchas veces y a las mujeres que le acompañan se las ha llamado así en alusión a esas que acompañaban a Truman Capote. Tenemos a Derek Glassberg. Os he hablado antes de él. En la clase de personajes influyentes del mundo de la moda hablo de él. Y es periodista, es escritor de moda y es amiguísimo de Loren Santo Domingo, Alexa Chang y un montón de mujeres de, pues como os decía, de la florinata de la sociedad, de las altas esferas del mundo de la moda. Y muchas veces a todas estas se las ha llamado también cisnes, en alusión a cómo van siempre ese grupo de Derek con todas esas mujeres alrededor. Las series que recomiendas de acuerdo a la tendencia. No sé si te refieres a que repita alguna de las que he dicho o a alguna serie más. Las series que he dicho. Vale, en la primera, aquí está inspirada en la serie Los Soprano. Es de ahí de donde viene principalmente, también porque ahora se ha lanzado Griselda, pero sobre todo es porque ahora se está volviendo a ver, está volviendo a ponerse de moda la serie de Los Soprano, que cumple ahora 25 años. ¿Y qué más os he dicho? Aquí os he dicho Gossip Girl. Esto, aquí tenéis el nombre de la serie puesta. Me decís, ¿se podría decir que mobwife o postwife es considerada mujer adinerada? La postwife, desde luego, es adinerada, pero puede ser que tenga dinero y no tiene por qué llevar esa estética. Y la mobwife sí tiene dinero bueno, pues por los negocios ilícitos, pero no es real, o sea, no es la traducción. No es que mobwife sea mujer adinerada, o sea, puede serlo, pero no es la idea. Y postwife sí que lo es una mujer rica, muy rica, de hecho. Esa es la tendencia, no quiere decir que para llevar la tendencia postwife haya que ser rica, que se entienda de dónde viene la inspiración, pero que no es el sinónimo, no es que postwife directamente signifique mujer adinerada, porque puede que sea una mujer adinerada y lleve una estética muy diferente, o sea, es esa estética concreta de la mujer pija, que Lily Van der Woodsen es el ejemplo perfecto, perfecta, valga otra vez la redundancia, siempre impoluta, sin recargar demasiado, con los complementos idóneos en colores siempre y materiales de una calidad extrema. Entonces, esa es la idea. Me decís que no se puede ver lo escrito, os lo pongo en el chat si no se ve el nombre de la serie. ¿Qué opino sobre la moda aesthetic? Aesthetic no es una sola moda. Aesthetic es que se ha convertido ya en una palabra que se utiliza para muchísimas cosas, entonces es que no hay una sola moda aesthetic. De hecho, en clases anteriores de estas de vocabulario, nombro varios casos de aesthetic, entonces os recomiendo que las veáis. ¿Algo más? Perfecto, pues damos por finalizada la clase. Muchísimas gracias.